Sean bienvenidos a las cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales. Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Buenas tardes. Soy el profesor Elías Aguilar Bernardino y nuevamente vamos a ver esta cápsula de la Escuela de Formación de Líderes, de la CROC, por supuesto. Hoy vamos a continuar con el tema de las clases sociales ligada a lo que era el tema de la educación clasista. Se le llama precisamente así porque en nuestro país, en nuestra sociedad, como en todos los países capitalistas, existen diversas clases sociales. Pero para que podamos entender mejor qué son las clases sociales, tenemos que comentar, aunque sea de manera muy concreta, qué define a una clase social. Y para comenzar, podemos decir que ya desde el siglo XIX hubo personas, estudiosos, intelectuales, que definían lo que eran las clases sociales. Uno de los principales aportes que hubo en ese sentido es el de uno de los personajes más importantes y era de Rusia. En ese entonces, en Rusia, había movimientos muy importantes. Hubo una revolución incluso en 1905, después hubo otra en 1917. Y ya desde ese entonces, muchos de los intelectuales que abordaban el tema de los movimientos hoy llamados movimientos sociales, en aquella época revoluciones, trataban de definir lo que son las clases sociales. Fue precisamente Vladimir Ilich Lenin, uno de los que encabezó el movimiento tan importante que fue la Revolución Rusa, quien definió varios aspectos de lo que son las clases sociales. En primer lugar, una clase social se define por la relación que guarda con el poder político. El otro aspecto es, la relación que tiene con la distribución de la riqueza, por ejemplo. Y otro, la relación que tiene con la propiedad de los medios de producción. En este sentido, hoy la clase obrera, de esos tres aspectos que ahorita les comento, tiene una relación de subordinación en el aspecto político, de dependencia con los medios de producción, porque no son de su propiedad, son pues de los empresarios o también llamados inversionistas, que en términos teóricos se les puede definir como la burguesía. ¿Sí? Los trabajadores no tienen propiedad privada como los inversionistas, como los ricos. Por eso tienen que asalariarse para ganar su sustento. Y en ese sentido, esto es lo que los une como clase social. Tienen que trabajar pues para tener un salario y con el cual poder sobrevivir, poder gastar, poder comprar, adquirir todos los medios de subsistencia. Estos son los puntos que definen a una clase social. ¿Y por qué es importante definir eso? Porque para un sindicato que defienda a los trabajadores, pues debe de tener claro eso. De otra manera, pues podemos pensar que en nuestro país todas las clases son iguales, ¿sí? Que no hay grandes diferencias más que unos son ricos y pobres, pero no es así. La riqueza, la pobreza se van definiendo conforme pasan las épocas históricas, ¿sí? Y para no ir tan lejos, ¿verdad? Pues baste decir que en la época de la conquista llegan aquí los españoles, conquistan y obviamente uno de los aspectos de la conquista es que se apropian de lo que antes tenían pues los indígenas, en este caso los aztecas, y de esa manera van acumulando una riqueza que posteriormente pues va a ser lo que van a tener los españoles para invertir, para
realizar sus proyectos que en esa época realizaban. Así se van definiendo las clases sociales. Cuando es parte de la conquista, pues obviamente se nota más esta diferencia. Pero en otros países también ha ocurrido de una manera tal vez diferente, pero van definiéndose lo que son las clases sociales, ¿sí? Entonces decía, para un sindicato es importantísimo definir lo que son las clases sociales y a partir de ahí, pues obviamente, si se da capacitación, si se da formación sindical, por ejemplo, pues se tiene que tener claro para el trabajador lo que son las clases sociales. De otra manera, la educación no podría llamarse educación clasista. Puede haber capacitación, puede haber educación, pero si no definimos bien estos campos, pues podemos pensar que los intereses de los trabajadores son igual que los intereses pues, de los empresarios y no es así. Los empresarios tienen su filosofía, tienen sus intereses y en función de eso, ¿verdad? Pues aplican sus proyectos. En el caso de los trabajadores, tienen que tener claro que como clase social, sus intereses son muy particulares. ¿Y cuáles son? Pues en el sindicato pues, se establece claramente el derecho a un salario digno, el derecho a sus prestaciones, vacaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso se puede concretar en lo que conocemos como los contratos colectivos de trabajo, en donde cada vez que se negocia, pues se pueden tener mejoras, se puede tener por encima de la ley, ¿verdad? Prestaciones, salarios, etcétera, que van mejorando el nivel de vida de los trabajadores, que es el objetivo de un sindicato, el que se tenga cada vez un mejor nivel de vida para el trabajador y la trabajadora. Si no lo establecemos entonces desde un principio claramente lo que son las clases sociales, entonces podemos estar errando en cuanto a la capacitación. Es decir, una vez establecido esto, entonces ya en la educación clasista se define mejor qué tenemos que abordar en nuestros cursos de capacitación y sobre todo de formación política, porque no olviden que el aspecto o uno de los aspectos fundamentales de la educación es precisamente el de que a los trabajadores se les imbuya, se les fortalezca lo que es su conciencia de clase, ¿sí? Los sindicatos pues han sido diversos, han tenido diversas épocas, diferentes enfoques, etc. Pero en el caso de nuestro país, los sindicatos tenemos que tener claro que son un instrumento de lucha para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, ¿sí? Para el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los trabajadores. Eso es lo importante. Y una vez entendido qué son las clases sociales y qué es la educación clasista, pues entonces se pasa a otros momentos. Espero que hayan comprendido esto que les comento y nos vemos en la próxima cápsula sindical. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en tus cápsulas informativas de la Escuela de Formación de Líderes, Cuadros Sindicales.